Qué gusto estar con ustedes. Gracias al Señor pude tomar un tiempo de descanso, un tiempo de también refrigerio, poder descansar. No de ustedes, para nada, pero es tan lindo volver a estar en casa, volver a estar compartiendo este tiempo de alabanza y de adoración a nuestro Dios, adorándole juntos a Él. Es hermoso saber de lo que estaba compartiendo John, volver a casa, volver a casa. Quizá hoy es un domingo. No, quizá no. Hoy es un domingo para volver a casa. Y a lo mejor estás pensando, pero ¿de dónde yo estoy en casa? Estoy en Cristo. Estoy bien en Él. Ok. Vamos a ver en la palabra. Vamos a ver qué es lo que el Señor tiene preparados para hoy, en este mediodía. Por eso te invito a que vamos a orar una vez más. Pedirle al Señor que al abrir su palabra seamos vivificados y alimentados en Él. Amado Rey, yo conozco, Señor, mis capacidades, mis condiciones y mis limitantes, Señor. Y al ver tu palabra perfecta y preciosa, Señor, resulta tan ilógico para mí poder presentarla. Y por eso, Señor, yo puedo ver mi debilidad, puedo ver mi incompetencia, Señor, para hacer pasar vidas de muerte a vida. No está en mi capacidad, Señor. Pero sí sé que está en la tuya y es tu poder y es tu espíritu el que se mueve en este lugar, en este mediodía. Por eso, Señor, al abrir tu palabra, impacta nuestras vidas, impacta nuestros corazones, quita mi persona del medio, del foco y permíteme ser ese canal, Señor, donde las personas vean a Cristo, el Espíritu Santo guiando y hablando. En el nombre de Jesús. Amén. Vámonos a Lucas capítulo 19. Estamos en nuestra serie de Lucas. Ya estamos en el capítulo 19. Estamos próximos a terminar Lucas. Nos faltan unos 5 capítulos que nos tomará aproximadamente un par de meses poder acabarlo. Pero gracias a Dios que estamos ya en este punto después de varios años estudiando este evangelio, tomándonos ciertas pausas. Y antes de poder leer el pasaje, déjame que te ponga un poquito en contexto de qué es lo que estaba pasando, dónde estaba, capítulo 19, qué es lo que dice. Jesús venía de anunciar 3 veces su muerte. Ya lo había anunciado 3 veces, ya estuvo con Zaqueo, ya habló a la gente que estaba alrededor y empieza su viaje, empezó a transitar, él iba de Jericó hacia Jerusalén. Betania estaba a 3 kilómetros de Jerusalén. Y era obligatorio para todos los judíos tener que estar en esta fecha en Jerusalén. ¿Por qué? Porque se celebraba la Pascua. Entonces una multitud de judíos de todos lados se encontraban para festejar la fiesta de la Pascua. ¿Ok? Vámonos al pasaje, Lucas capítulo 19, versículo 28. Vamos a leer en adelante. Habiendo dicho esto, Jesús iba adelante, subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, cerca del monte que se llama de los Olivos, envió a dos de los discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente, en la cual, al entrar, encontrarán un pollino atado sobre el cual nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, de esta manera hablarán, porque el Señor lo necesita. Entonces los enviados fueron y lo encontraron como él les había dicho. Mientras desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatan el pollino? Le respondieron: porque el Señor lo necesita. Lo trajeron a Jesús y echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él. Y mientras él iba avanzando, tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaba junto a la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él les respondió: les digo que si estos se callan, las piedras clamarán. Cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Ahí cuando habla de pollino, para los que no saben qué es un pollino, es un burro, un asno,
Y un asno era un animal que desde los tiempos antiguos había usado por los legisladores judíos para los gobernantes del pueblo. El simbolismo del burro hace referencia a que es un animal de paz, en comparación de un caballo, que es un caballo representa guerra, es un animal que tenía otra connotación. Por lo tanto, si un rey, un gobernante se montaba en un caballo, significaba que iba a la guerra. Pero cuando se montaba sobre un burro, señalaba que viene en paz, que venía en son de paz. Y la entrada de Jesús a Jerusalén es simplemente el simbolismo de que Él es ese príncipe de paz. Él estaba entrando con toda su gloria, que vamos a ver, a lo mejor vas a decir que tiene de glorioso entrar con gente y en un burro, pero Él estaba entrando como el príncipe de paz y no como un rey que buscaba la guerra. Esto era un poco difícil de poder entender también para los judíos, porque recordá, ¿qué es lo que necesitaban ellos? Ellos esperaban que el Mesías venga y los libre de los romanos. Ya había pasado que hubo un libertador que los sacó de Babilonia, los libró del imperio asirio, y esperaban que este Mesías venga y los libre de los romanos. Pero viene Jesús y no entra en caballo, sino que entra en un burro, en son de paz. Desde entrada Jesús estaba dando un mensaje diferente. Se dice que alrededor de 3.000 personas había más o menos siguiendo a Jesús en esta entrada triunfal. Y Jesús entra, este rey espiritual, va al templo, no acude al palacio, sino al templo para tomar posesión de él. Y comienza allí este proceso en Jerusalén, que Jesucristo luego vamos a seguir viendo conforme vayamos estudiando Lucas, qué fue lo que pasó. Pero el día de hoy podemos ver que Jesús es ese rey digno de adoración que conoce la condición de su pueblo. La manera en que seguimos a Jesús evidencia por qué le seguimos. ¿Alguna vez te preguntaste cómo es que los judíos pasaron de recibirlo así con toda esta pompa, así, le tiraban las palmas, le decían bendito el que viene en el nombre del Señor y el Mesías y todo, y poco después lo estaban escupiendo, crucificando, que eran bipolares? ¿Qué le pasaba a esta gente? ¿Cómo es que transicionaron de esa forma? Había una expectativa en la mente del pueblo de este Mesías que iba a venir y que iba a liberar y que estaba a punto de llegar ese Mesías. Pero Jesús dice, hey, yo no voy a ser ese Mesías que ustedes están esperando, me voy a morir. 3 veces anunció que se iba a morir. 3 veces anunció que iba a resucitar, pero ellos seguían esperando, nos va a librar de los romanos. Un pensamiento totalmente sin sentido, que sin duda si nosotros hubiésemos estado ahí, hubiésemos sido igual de ignorantes o necios que el pueblo judío. Pero a esta gente no le importaba verdaderamente Cristo. Les importaba su propia liberación. Les importaba ellos ser libres. Y había muchos que, aunque no creían en Cristo con una fe espiritual, esperaban que tal vez fuese este grandioso libertador. Y así lo recibieron. A tal punto que esta gente no le interesaba lo que Jesús podía decir o hacer, sino que simplemente ellos querían lo que podían recibir a cambio de él. En Juan capítulo 6 dice que después de repartir los panes y los peces, juntan las cestas y dicen que la gente vio todo lo que estaba haciendo y querían apoderarse de Jesús para hacerlo rey. Pues por la fuerza. O sea, Jesús, lo siento, vente, vos vas a ser el rey que empiece la rebelión contra los romanos. Totalmente egoísta lo que ellos querían. Había un fuerte deseo que no importara quién sea, comience una rebelión en contra del pueblo opresor. Viendo estas cosas, el deseo engendra el pensamiento y se imaginaron que Jesús podía ser ese libertador. La manera en que seguimos a Jesús evidencia por qué le seguimos. Jesús vio que se estaba llegando a una crisis y tenía solamente 2 opciones. 1, ser ese rey libertador, salvar al pueblo judío de la opresión romana, o ser despreciado porque no cumplió la expectativa y morir. Ustedes saben cuál fue la opción que Jesús tomó. Y eso me lleva a preguntarte, ¿de qué manera estás siguiendo a Cristo? Porque el hecho de que vos sigas a Jesús no te garantiza nada. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. Yo creo en Cristo. La palabra dice que los demonios también.
pero yo le rindo honor. Los demonios saben quién es Cristo. Y vamos a ver cómo estos tres grupos de personas, vamos a separar, vamos a estudiar cómo tres grupos de personas había que estaban siguiendo a Jesús de diferentes maneras. En esta entrada triunfal estaba el primer grupo, que son los discípulos cercanos, que son aquellos que eran su equipo, eran sus íntimos, eran aquellos que decían, yo sé que este es el Mesías, y aunque no entienda lo que esté haciendo, yo le voy a seguir, porque entiendo quién es Jesús. Había un segundo grupo, fariseos, versículo 39, dice, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, es decir, estaban ahí, seguían a Jesús de cerca, pero con un corazón muy lejano, un corazón sin entender lo que estaba pasando, era, este es un hereje, vamos a ir por el chisme a ver qué es lo que hace para después acusarlo. No estaban dispuestos a renunciar a sus principios para entender qué es lo que Jesús estaba haciendo. Y está el tercer grupo, que eran los discípulos lejanos, que habían escuchado de Jesús, que sabían de la fama de Jesús, le daban el crédito como el Mesías porque les convenía, porque su corazón era un corazón interesado. A ver, vamos a ir tiene algo para dar, a ver, ¿qué me da? Así siguieron a Jesús. Entonces están estos tres grupos, y en el primer grupo de los discípulos cercanos, queda en evidencia en los versículos 30 a 31, que cuando seguís de cerca, Él guía tus pasos. Quiero que puedas pensar en estos tres grupos y puedas autoevaluarte y darte cuenta en dónde estás. ¿En cuál de estos tres grupos te encontrás? Y te los voy a describir. Cuando seguís a Jesús de cerca, el primer grupo, Él guía tus pasos. Versículo 30 y 31 dice, vayan a la aldea que esté enfrente, en la cual al entrar encontrarán un pollino, un burro, un asno, atado sobre el cual nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan de esta manera, hablarán, porque el Señor lo necesita. Cuando seguís a Jesús de cerca, sos testigo de su gloria. Versículo 32 al 34 dice, entonces los enviados fueron y lo encontraron como Él le había dicho. Mientras desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatan el pollino? 34 dice, le respondieron, porque el Señor lo necesita. Cuando seguís a Jesús de cerca, sos parte de la extensión de su reino. Versículo 35 dice, lo trajeron a Jesús y echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él. Ese es el primer grupo. Guiado por Dios. Son personas que extienden el reino de Dios y son personas que son testigos de la gloria de Dios y partícipes de esa gloria. Está el segundo grupo. Es un segundo grupo que siguen a Jesús de cerca, pero como un fariseo, como estaban los fariseos. Había falsedad y falta de veracidad en lo que ellos decían y en la forma en la que vivían. Cuando seguís a Jesús de cerca como un fariseo, la falsedad y la incredulidad van a ser parte de tu vida. ¿Sabes lo que es un oropel? Un oropel, ponme la foto por favor. Eso es un oropel. Sé que no tienes ni idea qué es. Pero un oropel es una lámina fina de latón que imita el oro. Es una cosa que tiene poco valor, pero mucha apariencia. Capítulo 20, versículos 45 al 47 dice, mientras todo el pueblo escuchaba, dijo a sus discípulos, cuídense de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y son amantes de los saludos respetuosos en las plazas y de ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Ellos recibirán mayor condenación. Es de esa gente que, déjame que te la describo, cuando le preguntas cómo está, te dice bien. Está todo bien, pero vos sabés que su casa es un infierno. Es de esa gente que cuando le preguntas cómo está tu vida devocional, no sabes cómo me habló el Señor esta mañana. Es de esa gente que cuando vos sabés que está lidiando con un pecado, le preguntás cómo está tu integridad y te dicen, mejor que nunca. Una apariencia de piedad, mucha apariencia, pero en realidad hay poco valor en su vida íntima con Dios. Cuando seguís a Jesús como un fariseo, podés tener al mismísimo Mesías en tus narices y no darte cuenta
y estar preocupado por las formas. Fíjate los fariseos, versículos 37 al 39, dice: cuando ya se acercaba junto a la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios en gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprenda a tus discípulos. ¿Sabes por qué? Porque el hecho de que ellos estén diciendo bendito el que viene en el nombre del Señor es un salmo mesiánico apartado para el Mesías. Y ellos, en su incredulidad, al no reconocer al Mesías, decían: ¿cómo crees? ¿Cómo se atreven a decir que este es el Mesías? Maestro, cállalos, no pueden estar diciendo eso. Son personas que aparentan tener una nutrida relación con Dios, pero en realidad por dentro están vacíos. Y hay mucha gente que a causa de esa incredulidad se pierde el obrar de Dios, de verlo de primera plana y asombrarse como esta gente se estaba asombrando porque simplemente el pastor está tatuado. Porque simplemente el pastor está predicando con gorra. Porque al auditorio no le llaman templo. Porque al escenario no le llaman altar. Porque el líder de alabanza no se viste con saco. Y un montón de cosas. Un montón de cosas que la gente, en lugar de ver, el Espíritu Santo está transformando vidas, está llevando vidas de muerte a vida a través de muchas cosas que no entran en tus parámetros. Porque cuando viene el Señor a tu vida, rompe tus parámetros. Y lo que vos hoy conocés de Dios, lo que yo conozco de Dios, probablemente esté muy lejano de quién es verdaderamente Dios. Por eso necesito a diario y constantemente estar expuesto a su presencia y a su Espíritu para que Él cada día nos haga conocerle más. Cada día más. Y lo que antes creía me doy cuenta que no estaba bien, que yo pensaba que Dios, a ver, yo soy hijo de Dios, ¿por qué me tienen que pasar cosas malas? Pero de pronto entendiste, claro, yo soy hijo de Dios y la palabra dice, aunque pase por el valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. ¿Entendés que su voluntad es buena, agradable y perfecta? ¿Cómo? ¿Qué tiene de agradable y perfecto y bueno una enfermedad terminal? ¿Qué tiene de perfecto, agradable y bueno una situación compleja o un accidente? En tu mente, en nuestro raciocinio, nada. Pero en el plan de Dios, en los propósitos de Dios, sin duda eso era necesario. Y después está el tercer grupo. ¿Crees saber quién es Jesús? Han escuchado de Jesús, pero el único interés que tienen es ver qué pueden recibir a cambio. ¿Cuánto me puede bendecir? Y si Dios no me bendice, voy y me busco otro Dios. Si aquí Dios no me bendice, pues me voy a tu iglesia. Y si acá tienen la alabanza como me gusta, me quedo, pero si no hacen lo que a mí me gusta, me voy. Y si yo estoy buscando a Dios y Dios no me responde a la oración que yo hago, probablemente, entonces me voy a buscar a Buda. O me voy a buscar experiencias sobrenaturales para poder conectar con el universo y que el cosmos esté a mi favor. Famoso karma. La manera en que seguimos a Jesús evidencia por qué le seguimos. Si te das cuenta, estos tres grupos son muy diferentes, pero aunque pareciesen que tuvieron la misma reacción de exaltación y gloria, no fue así. La manera en que seguimos a Jesús determina nuestra reacción ante las pruebas. Primer grupo, discípulos cercanos. A pesar de que decía, Jesús es el Mesías, creemos, lo hemos visto, confiamos en Él, Él va a ser el libertador, pero Él mismo dice que va a morir. No tiene lógica, no lo entiendo, pero Él es Dios. Yo descanso en Él y confío en Él y creo en Él. Cuando conoces verdaderamente quién es Jesucristo, sabes que no hay nada que te pueda apartar de Él y que todas las cosas ayudan a bien, las buenas y las malas. Simplemente no te apartas. Vas a tener una actitud de agradecimiento en lo alto, en lo bajo, en el valle de gloria y en el valle de muerte.
¿Por qué? Porque vas a ver que su voluntad es buena, agradable y perfecta y Él está obrando todo a favor de su gloria. Y si el Señor necesita meterte en el fuego para que pases por esos valles de lágrimas, de tristeza, de dolor, es para su gloria, es para su beneficio, es para que nosotros, nuestra vida, pueda ser un testimonio vivo de quién es Jesús. Las personas del primer grupo saben que eso es necesario. No cuestionan el por qué, sino buscan entender el para qué. La manera en que seguimos a Jesús determina nuestra reacción ante las pruebas. Segundo grupo, los fariseos cercanos. Este segundo grupo es de los más peligrosos. Porque este grupo conoce, este grupo ha estudiado la palabra, conocen, han estado cerca de la Escritura, conocen de cerca a Jesús, saben qué significaba que le digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero su corazón, gobernado por incredulidad e hipocresía y orgullo. Seguían a Jesús de cerca, pero con ese corazón lejano, sin entender lo que sucedía. Y fíjate cuál fue la reacción de ellos al ver lo que estaba sucediendo. Versículo 39 y 40 dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él le respondió: les digo que si estos se callan, las piedras clamarán. El corazón de una persona que aparenta piedad, pero en realidad tiene incredulidad, va a reaccionar siempre con orgullo ante la presencia y la manifestación de Dios en medio de su pueblo. Siempre va a reaccionar con orgullo e incredulidad. No va a aceptar ni le va a dar crédito a lo que está diciendo proviene de parte de Dios. No va a aceptar ni va a tomar la corrección porque no lo ven como uno lo vería. ¿Sabes por qué? Porque simplemente se creen que son oro, pero en realidad son oropeles. Son oropeles. Son personas que no se las puede corregir. Son personas que dicen ser algo, pero que en realidad en su intimidad son otra cosa. Por eso la reacción de este grupo luego fue que querían matarlo, querían silenciarlo. Este grupo que estaba siguiendo de cerca, no sé si era morbo, ¿por qué lo seguían de cerca? Estaban buscando prenderle, pero mira lo que dice el versículo 47. Jesús enseñaba diariamente en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los más prominentes del pueblo procuraban matar a Jesús. Y no encontraban la manera de hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchando lo que decía. Este segundo grupo tiene un corazón incrédulo y orgulloso, porque las cosas no se hacen a su manera. Entonces, buscan descalificar. Lucas capítulo 20, versículo 1 al 3, dice: aconteció que en uno de los días, cuando Jesús enseñaba a la gente en el templo, anunciaba el evangelio, se enfrentaron a él los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le dijeron: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio esta autoridad? Era más que evidente que Jesucristo había algo sobrenatural. Había una autoridad específica donde los demonios se sometían a él y estos vienen y le dicen: ¿con qué autoridad estás haciendo esto? Descalificaban su autoridad. Descalificaban su autoridad. Yo te pido que pienses, analices un segundo. ¿En qué estás criticando y que de una manera u otra desacredita lo que Dios está haciendo en tu vida? O desacredita a un líder, a un pastor, a una iglesia. Probablemente sea tu corazón orgulloso, incrédulo, que está cegado y no puede ver la obra de Dios, el Espíritu Santo obrando, actuando en tus narices. Después está el tercer grupo, discípulos lejanos, discípulos que se hacen llamar seguidores de Jesús, pero tienen un Dios descartable. Discípulos, como dijimos, que conocen a Jesús por su fama, pero no lo conocen de forma cercana, porque siempre mastican algo, comen algo ya masticado. Son personas que dicen: ¿Cómo está tu lectura de la palabra? No, yo escucho prédicas. Porque tal pastor, uy, qué carisma que tiene para predicar, me llega. Pues, está bien, es muy bueno escuchar prédicas, es muy bueno depender de escuchar, alimentarte de esa forma, pero la palabra, son personas que, como te decía, buscan el beneficio, lo que pueden hacer. Y cuando Dios no actúa como ellos esperan,
surgen frases como Dios no existe. Si a Dios le importa, no hubiese sufrido todo lo que sufrí. Si fuese verdad que Dios me va a bendecir, ¿por qué me pasan este tipo de cosas? Dios es descartable, lo utilizo mientras me sirva y cuando ya no, me busco otra cosa, otro Dios, algo más que satisfaga mis necesidades. La manera en que seguimos a Jesús determina nuestra reacción ante las pruebas. Y llegando a este punto, mi corazón se quebró, porque he analizado que varias veces he estado, en varias etapas de mi vida, he estado en uno de estos 3 grupos. Y voy del 3 al 1, del 2 al 1. Y ahí voy. El Espíritu Santo va redarguyendo mi corazón. Pero Jesús conoce la manera en que le seguimos. No solo que la conoce, Él sabe por qué le sigues. Y todo eso deja en evidencia el tipo de rey que Él es para cada uno de nosotros. La manera en que sigues a Jesús proclama el tipo de rey que Cristo es para vos. La gente decidió que iba a ser un rey, que de Jesús iba a ser un rey que iba a salir enfrente de los opositores romanos. De hecho, estaba profetizado en Zacarías capítulo 9, versículo 9, dice: regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Ellos no consideraron que Jesús venía a liberarnos de la esclavitud. Ellos necesitaban este típico rey victorioso que entre y por la fuerza traiga esa liberación. Mientras Jesús entraba, estas canciones en honor y aclamación por el conquistador que Él era, empezaron a sonar. Y versículo 42-44. Dice: cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos se echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. No conociste el tiempo de tu visitación. Y hoy el Señor viene, el Espíritu Santo viene, te confronta y te dice: ¿conoces el tiempo en el que estás? ¿Conoces el lugar en el que estás? ¿Sabes hacia dónde te estoy llevando o lo sigues ignorando porque sigues en tu vida ocupado y preocupado? ¿Sabes qué es lo que más me gusta? Que nosotros ya no es una visitación, sino que el Espíritu Santo hace habitación en sus hijos. Y justamente como Él viene y habita día a día en nosotros, es que Él va a estar pique y pique, pique y pique, para que te des cuenta que Él está llamando, que Él está entrando de una forma triunfal a tu vida, a tu pecado, a esos lugares donde vos no estás queriendo entregarlo, y Él te está diciendo: yo soy ese rey. Yo soy el libertador. Y vos estás diciendo: ok, libertador, entonces ¿puede tener más dinero? Entonces me va a sanar. Entonces las relaciones rotas se van a arreglar. No. Él viene a librarte de la esclavitud, del pecado. Llora Jesús sobre Jerusalén porque sus habitantes no comprendieron la importancia de lo que pasaba en ese día. La ciudad fue totalmente destruida por los romanos. Pasa lo que Jesús profetiza en el año 70 después de Cristo. Amo la forma disruptiva y contracorriente que Jesús hacía las cosas. Él entra, se esperaba un rey que venga en caballo y con fuerza y ejército, y Él entra en un burro, en son de paz, en humildad, con ramas y personas, anunciando la paz que ahora nosotros hoy tenemos con Dios. Versículo 45 y 46 dice: entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles: escrito está, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. ¿Sabe qué hacía un rey, un conquistador, cuando entraba a su ciudad? Se iba derechito al templo a ofrecer sacrificios y dar gracias. ¿Sabe qué hizo Jesús? Entró a limpiar el templo.
¿Por qué? Porque Él era ese sacrificio perfecto. ¿De qué manera estás siguiendo a Jesús? Seguís a Jesús porque no cabe en tu mente otra manera de vivir. Una vez me preguntaron, ¿qué sería si no fuese pastor? Nada. Probablemente nada. Créeme, he tratado de pensar, encontrar qué podría ser si no fuese pastor, si no encontrase otra manera de vivir. ¿Qué sería de mí? No lo sé. No sé de qué forma yo podría vivir lejos de Cristo sin dedicarme a esto. No quiere decir que todos tengan que ser pastores. Este es mi llamado. Pero ¿de qué manera estás siguiendo a Jesús? ¿Cabe otra manera de vivir que estar rindiéndolo todo por completo a Él? ¿Cómo lo estás haciendo? Seguís a Jesús porque sabes que es lo correcto, pero no entendés realmente lo que significa seguir a Jesús. Eso demuestra que crees que Dios es un Dios tirano. Un Dios egoísta que quieren que le adores y que no le importa tu dolor, no le importa que vos tengas que morir con tal de que Él sea adorado. No entiendes realmente quién es Jesucristo. O seguís a Jesús por lo que Él puede darte o hacer. Hubo un tiempo de mi vida que yo me encontré de esa forma. Señor, yo te quiero ser fiel porque estoy cansado de pecar y que mi vida vaya mal. Entonces yo te sigo por la bendición. Eso, discúlpame, pero ese no es tu rey. El rey sos vos y estás queriendo que los factores externos, querés actuar bien para que todos los factores externos te bendigan a ti. ¿En cuál de estas tres multitudes estás? ¿Qué te hace pensar que somos diferentes a esa gente que estaba recibiendo a Jesús? Muchas veces buscamos a Dios por nuestros intereses, pero cuando Él no los cumple la expectativa que nosotros tenemos, decepcionamos, decimos cosas como Dios no me responde, lo ignoramos, lo dejamos de lado. Pero ¿sabes qué? A pesar de todo, no importa en el lugar en el que estés, Jesús es ese Rey digno de adoración, que conociendo tu condición, hoy te dice, ven hijo mío, ven. No me importa cómo me estuviste siguiendo. No me importa quién es el Rey de tu corazón. Hoy yo me presento como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ríndete a mí. Ríndete a mí. Deja de estar buscando la vida. Deja de estar totalmente preocupado por lo que va a venir y busca mi reino. Las demás cosas van a ser añadidas. Conoces el tiempo de tu visitación. La manera en que le sigues proclama el tipo de rey que Cristo es para vos. Ya, para terminar. Cabalgando Jesús a través de las calles de Jerusalén, Él proclama que era rey. Esa proclamación se había mantenido en un segundo plano. Si lees los evangelios te vas a dar cuenta cómo muchas veces dice, y Jesús se apartó porque aún no había llegado su hora. ¿Y cuántas veces Jesucristo hacía milagros y le decían, hey, no digas nada? Porque no había llegado su hora. Pero ¿sabes qué? La hora ya había llegado. La hora llegó. Y Jesucristo mismo dice, cuando los fariseos le dicen, hey, cállalos, Él le dice, si ellos se callan, las mismas piedras van a hablar que yo soy el Rey de Reyes, el Príncipe de Paz, el Señor de Señores. Se acabó el tiempo donde Jesucristo estaba en un segundo plano y no hablaba quién era. Y eso mismo pasa hoy. No sé en qué plano hayas tenido a Cristo, pero hoy se presenta ante ti y te dice, tienes que adorarme, tienes que rendir tu corazón a mí. Ven, deja de pretender estar limpio para venir. Necesitas venir porque no estás limpio. Deja de creer que yo te necesito, tú me necesitas a mí. Por último, quiero leerte un fragmento de un texto de Spurgeon. Dice, si a Dios le importara la gloria de este mundo, pronto habría estado todo a sus pies. Si hubiera querido tomarlo, ¿quién hubiera hablado en contra de su propósito? ¿O quién hubiera levantado un dedo en contra de su poder? Pero a Él no le importa eso.
Lleva tus baratijas a otra parte, retira de aquí tus oropeles, pues Él no los necesita. Quita tu gloria y tu pompa y tu esplendor, pues no necesita nada de eso de tus manos. Su reino no es de este mundo, pues de lo contrario sus siervos lucharían, de lo contrario sus ministros estarían cubiertos de púrpura y sus siervos se sentarían en medio de los príncipes. A Él no le importa eso. Su reino es un reino en el que ninguna de las leyes del rey está escrita en papel. Las leyes del rey no son promulgadas por boca de un heraldo, sino que están escritas en el corazón de sus hijos. ¿Dónde estás? ¿De qué manera le estás siguiendo? Estés donde estés, hoy el Espíritu te confronta y te dice: ven, porque quiero que seas testigo de mi gloria, quiero dirigir tus pasos, quiero que seas partícipe, quiero que seas canal de mi reino. Y si sos un fariseo, y si sos un discípulo cercano que le busca por interés, tampoco. ¿Por qué no cierras tus ojos? Dios, hoy estamos siendo confrontados con tu poder. Estamos siendo confrontados con tu persona, Señor Espíritu Santo. Hablas a nuestro corazón y estás llamándonos profundamente, más allá de lo que conocemos. Y sé que muchos tienen miedo, Señor, de ir más allá. Muchos también, Señor, están diciendo: pero esto funciona de esta forma, Dios actúa de esta otra. Y se están dando cuenta de que vos, Señor, tenés propósitos diferentes a los que nosotros pensamos. Danos valentía, Señor. Convénceme de mi error, como decía la canción. Acércame a ti. Hoy quiero volver a casa. Gracias, Dios, porque puedo ver cómo el hijo pródigo no necesitó bañarse y vestirse bien para volver a la casa del Padre, sino que en su miseria y en su mugre dijo: necesito volver a la casa de mi Padre. Y el Padre lo recibió. Pero también, Señor, si algunos hemos sido como ese hijo que se quedó lleno de amargura, estando en la casa del Padre, pero sin disfrutar al Padre y los deleites del Padre, abre nuestros ojos. Permítenos, Señor, ver lo precioso que es tu evangelio y lo necesaria que es tu cruz. En el nombre de Jesús.